Buenos días. Cuando Pablo Rovira me invitó para que expusiera algo sobre la relación entre el arrocero y ganadero, en principio pensé que no tenía mucho para aportar, pero a raíz de eso conversé con algunos arroceros, con algunos ganaderos, con algún técnico de la industria, que me brindó datos que ayudaron a pensar un poco la presentación que voy a mostrar ahora. No lo voy a hacer con números, no lo voy a hacer con cifras que están en los resultados de la UPAC vieja y seguramente se van a generar a partir de ahora, pero sí en base a conceptos que ayuden a pensar cómo mejorar esta relación que tan importante es para el sector. Parto de una hipótesis y es la de que una empresa arrocera ganadera tiene una mayor estabilidad económica por la sinergia que se genera y porque los precios de ambos rubros no están muy correlacionados. Esto se hizo en la vieja UPAC, se hicieron análisis en donde se veía que los resultados del arroz y los resultados del engorde de novillos o engorde de corderos, cuando era junto, cuando se analizaba como un sistema, daba mejor resultado que la suma de los sistemas por separados. Cuando hablamos de la relación arrocero-ganadero, básicamente tenemos que partir de un contrato entre ambas partes y entre otras cosas ese contrato debe tener el precio, la forma, la garantía y la fecha de pago, las fechas de entregas del campo, las condiciones del campo al entregar. Pero más que eso, yo creo que lo importante es que la rotación se defina y trate de respetarse a no ser por causas de fuerza mayor. Eso trae previsibilidad, trae planificación para ambas partes y a partir de eso es que se puede pensar en las sinergias que hablamos durante toda esta charla. Y otro punto que me parece muy importante es dimensionar los problemas cotidianos. Es decir, que quede una portera abierta y se entrevera un ganado, que una fecha de entrega de un laboreo de verano se postergue porque hay una seca, debe dimensionarse, debe cederse, debe entenderse la otra parte, porque si no, es muy complicado. ¿Cómo veo yo las ventajas de una buena relación para el ganadero? El ganadero recibe una renta mayor a la ganadera en general, aunque ahora vamos a ver las diferencias que están habiendo de un tiempo a esta parte. Praderas, entre comillas, baratas, verdeos baratos, la posibilidad de praderas y verdeos baratos. Se ve un campo nivelado, se ve menos gramilla, menos tacuruces, se ve un mejor mantenimiento de la caminería y de los desagües. Eso el ganadero lo tiene que apreciar porque realmente son ventajas los que estamos en un campo arrocero que son muy importantes. De atrevido, pensando cuáles son las ventajas para un arrocero de esa buena relación arrocero-ganadero, está la seguridad en el área a sembrar cada año, que eso es clave para poder planificar. Hacer un laboreo de verano, entre comillas, barato en época seca, no en pleno invierno o saliendo del invierno. Hacer un arroz temprano que seguramente pueda traerle mejor rinde, una cosecha temprana y con más chances de ser en seco y otros factores como combate de malezas y reciclaje de nutrientes que pueden traer ventajas para el arrocero. Ahora, ¿se capitalizan esas sinergias? ¿Realmente se está aprovechando la sinergia o la asociación entre el arrocero y el ganadero? ¿Cuánta área de arroz que se entrega está siendo mejorada? Reconociendo que cada productor y cada situación es única, es decir, los productores pueden tener razones valederas para recibir un rastrojo de arroz y no mejorarlo, por la situación que sea. Reconociendo eso, se puede concebir un laboreo de verano sin un raigras, se puede concebir un rastrojo de arroz sin una pradera. En términos generales, no. Solamente sacar la cuenta cuántos kilos de carne tengo que sacar
para pagar un raigras sobre un laboreo de verano y las cuentas cierran de cualquier manera. Entonces, a los precios que estamos hoy, y aún sin estos precios, es difícil de concebir no hacer mejoramientos en esas condiciones. Por ejemplo, viendo lo que fue la zafra 19-20, de 140.000 hectáreas, hubo 88.800 hectáreas de arroz de salida y se sembraron 52.300 hectáreas sobre rastrojo de arroz. Esto es un 59%, según DIEA. Es decir, hay un 41% del arroz que se entrega que no es mejorado. Realmente esos muchísimos kilos de carne y muchísima producción que se está dejando de producir por no realizar un mejoramiento. En ese sentido, me parece que tenemos que todos pensar que si un sistema tiene un área muy grande de acuerdo al agua disponible, el arrocero puede hacerse más fuerte. Y si no fuera así, esa fortaleza podría pasar para el lado del ganadero. Ahora, a largo plazo, ¿puede durar un sistema de esa manera? Mirado de esa forma, es imposible. Es decir, a corto plazo uno puede hacer valer su fortaleza, uno u otra parte, pero a largo plazo tenemos que pensar de otra manera. Y yo me hacía una pregunta hace unos años, cuando el arroz estaba en una situación diferente a la de hoy, ¿qué hubiera pasado si bajaba el área, si el arrocero se retiraba de los campos? ¿Qué pasaba con los campos arroceros? ¿Qué pasaba con los tacuruces, con la gramilla, con los desagües? Es decir, realmente no reconocer eso me parece muy difícil. Lo mismo que si el negocio ganadero se deteriorara, ¿cualquier renta sirve? ¿Se aceptaría cualquier cosa por parte del ganadero? Como pasó durante muchos años, ¿no? Antes, hace unos años, bastantes años, la renta ganadera era un 20% de la renta arrocera. Hoy es un 70%. La situación ha cambiado. La renta ganadera es adelantada, la renta arrocera es al 30 de junio. Las praderas baratas, entre comillas, sobre arroz, siguen produciendo bien sin fertilizante. Basta ver la evolución del rendimiento de arroz para pensar, para sospechar de que las praderas están teniendo menor fertilización residual para poder ser implantadas simplemente tirando una gramínea y leguminosa con avión y aprovechándose fósforo residual. Entonces, tener en cuenta todo esto para evaluar nuestra relación para adelante. Me parece clave cuidar mi negocio como ganadero, cuidar el negocio por el lado del arrocero, pero también ponerse en el lugar del otro. No pensar el negocio del otro con la cabeza de mi negocio. Son tan diferentes los negocios, el productor arrocero y ganadero, en cuanto a diferencias culturales, en cuanto a experiencias previas, en cuanto a ciclos biológicos y demás, que es muy difícil pensar el negocio del otro con la cabeza de lo que estamos haciendo nosotros. Pero más aún, cuando es la misma persona el arrocero y el ganadero, se dan diferencias en su forma de pensar en los distintos negocios. Yo recuerdo que en una actividad de la UPAG, Miguel Lázaro presentó los resultados de una empresa de Rocha que tenía arroz y ganadería en la misma empresa y siendo la misma persona el que dirigía el arroz y la ganadería. Y se comportaba de forma totalmente distinta en cuanto a intensificar, en cuanto a tomar riesgos, en la forma de producir. Es decir, los dos roles que cumplía la misma persona eran distintas porque los negocios son distintos. Me acuerdo que Miguel decía en esa charla, si nosotros le aplicáramos el acelerador a fondo como lo tiene el arroz en la ganadería, y mostraba todo lo que se podría llegar a obtener en ese otro negocio. O sea que hay que buscar las sinergias. Pensar que un laboreo de verano puede llegar a ser más barato para el arrocero. Pensar que la posibilidad de hacer un verdeo
puede ser barato para un ganadero que lo pastorea con terneros o lanares. Pensar que la siembra de arroz temprano puede llegar a traer mejor rendimiento. La cosecha temprana en seco debería ser una ventaja para el arrocero, pero también una ventaja para poder establecer una pradera temprana. Es decir, que estamos viendo medidas de manejo que van asociadas y que en definitiva traen ventajas para todas las partes, que es la clave para pensar. Y en ese sentido, pienso de que, vuelvo a repetir, hay tantas realidades como productores, tanto ganaderos como arroceros. Pero se me ocurre pensar, ¿podrían clasificarse a los ganaderos en aquellos a los que solamente les interesa cobrar la renta? Un segundo grupo en quienes entienden, aprecian y cuidan la sinergia arroz-ganadería. Y un tercer grupo, que es el grupo del medio, que tienen una apertura mental como para entender los beneficios, pero todavía no los perciben de forma clara de trabajar como un sistema. Y en el caso de los arroceros, ¿no habrán esos tres grupos de alguna manera? Y pensando en eso, se me ocurre, ¿no habrá que trabajar sobre los últimos grupos, sobre esos grupos que tienen una apertura mental, pero que todavía hoy no perciben los beneficios, tanto ganaderos como arroceros? Yo recordaba yo asistía a las reuniones de la UPAG y pensaba cuántos ganaderos puros, yo asistía como técnico del plan en aquella época, pero cuántos ganaderos, exclusivamente ganaderos, iban a la UPAG. Muy pocos. Capaz que hay que generar actividades que sean específicas para los ganaderos que tienen arroz dentro de su establecimiento para tratar de mostrar estos números. Porque es poco tentador de repente para un ganadero tener que ir a una charla y de repente tener que escuchar las variedades, los ciclos y demás. En cambio, si se convoca específicamente para una actividad de ganadería sobre arroz, es probable que se tenga mejor éxito. Y por último, comentarles de que como ganadero, el desafío es de tratar de entender y apreciar cada vez más que soy parte de un sistema arroz pasturas, en negociar cediendo para lograr una buena relación y cumplir los objetivos de cada parte. Conversar esto con el arrocero, sabiendo de que en fecha de siembra y cosecha no podemos hablarlo, porque están con la cabeza en otra cosa, pero bueno, creo que la UPAG seguramente va a traer más luz sobre los números y ventajas de mutuas que tiene un sistema integrado arroz-ganadería, aunque las personas sean diferentes, y esperamos que estas pequeñas ideas que compartí con ustedes ayuden a pensar un poquito más, sabiendo que no di ninguna novedad, sino solamente algunas ideas para ayudar en esta asociación. Así que muchas gracias.